Qué gusto saludarlo, doctor Alemán. Muy amable, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días y más bien gracias por la invitación para efecto de esclarecer un panorama bastante incierto con respecto al caso Martín Vizcarra y esta prisión preventiva a ejecutarse. Estas marchas y contramarchas. Primero estuvo en Barbadillo, de ahí fue trasladado a Ancón 2 y ahora el ministro de Justicia anuncia que nuevamente será llevado al penal de Barbadillo. ¿Cómo entender esto? Lo que señala el ministro es que se atiende a una consideración, el ministerio plantea una consideración ante el INPE y el INPE está emitiendo una resolución. Lamentablemente estamos viendo todos nosotros que un caso judicial que se ha llevado a cabo de manera prolija por la Fiscalía Anticorrupción y este sistema especializado se está desdibujando a partir de cuestiones de carácter político. No es dable, no es posible que dentro del proceso penal que ha llevado justamente delante de la Fiscalía y que estaríamos prácticamente a la espera de una sentencia condenatoria, ahora la problematización surja a partir de la aplicación de qué penal va a estar esta persona. Desde mi punto de vista ya se está, como bien han indicado, instrumentalizando lamentablemente un caso en el cual no debería ser sujeto a cuestiones de carácter política, sino más bien dentro del ordenamiento jurídico penal vigente lo correcto y establecido en la ley. Desde mi punto de vista, a su vez también, me opongo fervientemente a la existencia misma justamente de penal Barbadillo porque entendemos o comprendemos de que nunca debió existir. Esto, recuérdense, surge a partir de la necesidad de llevar a cabo un traslado de Alberto Fujimori en su oportunidad, pero claro, no hay criterios que justifiquen la existencia de la misma y en todo caso, si hasta la fecha se va a poder todavía llevar a cabo el internamiento de personas vinculadas lógicamente a delitos dentro de su mandato funcional como expresidentes, tendría que tenerse claro los criterios y las formalidades correspondientes, porque podría haber el caso, como justamente ha pasado con Martín Vizcarra, de que al momento de que no tenga esta investidura y que los delitos sean cometidos delante de la misma, podría lógicamente correr la misma suerte a otra persona. Y no queda claro al final del día si es que solamente va a ser un penal por razones de seguridad, como lo ha dicho hasta el cansancio la Defensoría del Pueblo, que en este momento se ha pronunciado, o si más bien solamente va a ser para expresidentes conjuntamente con la Comisión de Delitos dentro del seno de esta función pública. Eso tendría que delimitarse de por medio por parte del INPE, conjuntamente con las demás autoridades, para que haya claridad y transparencia, que es lo que lamentablemente está faltando en estos casos en los cuales se involucran casos de gran corrupción en expresidentes en nuestro país. Ahora, desde ese punto de vista, ¿hace bien el gobierno que Martín Vizcarra, INPE, mejor dicho, hace bien el INPE que Martín Vizcarra vuelva a Barbadillo? ¿O considera usted que la decisión tomada hace unos días en Ancón 2 era la más correcta? Desde mi punto de vista, como hago nuevamente relieve, y ya lo he podido colocar en otros medios de comunicación también, yo considero que el penal de Barbadillo, como hacía alusión también hace instantes, no debería existir, pero en todo caso, basándonos en lo que tiene como factor de denominador común todos los casos que actualmente se encuentran justamente los expresidentes ahí, es que no solamente se debe calcular la investidura funcional como expresidente, sino que a su vez los delitos en los cuales estarían siendo investigados y o condenados tendrían una vinculación con el rol que han ejercido como exmandatarios. En este caso, justamente Martín Vizcarra, en su calidad de exgobernador regional, no cumpliría este presupuesto, con lo cual, desde mi punto de vista, jurídicamente hablando y siendo objetivos, no le correspondería estar, evidentemente, en el penal Barbadillo. No obstante, comprendemos que por razones de seguridad, como es lo que están, en este caso, tratando de dar a entender el Ministerio de Justicia y conjuntamente la Defensoría del Pueblo, es que podría regresar. Pero una vez más, acabo de mención, si no se tienen las reglas claras, las reglas debidamente tomadas como parte de una exhibición de transparencia en los cuales son los supuestos de hecho para que una persona pueda ingresar a Barbadillo, vamos a seguir con este mismo ciclo de irregularidades, ese ciclo de arbitrariedad que se puedan prestar lamentablemente a dibujar un caso que se había llevado a cabo de manera emblemática desde mi punto de vista contra un expresidente y que incluso está lógicamente a la espera de una sentencia. Se podría pervertir y se podría lamentablemente someter a cuestiones de carácter política y que esta lógicamente no es la idea, que el Poder Judicial sea independiente de cuestiones de carácter política, que lamentablemente ahorita estamos viendo que se está tropezando con esta última, ¿no? Doctor, hemos tenido una mañana bastante agitada, ¿no? Porque también en estos momentos se está procediendo al allanamiento del domicilio de Nicanor Boluarte, el hermano de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Porque hay otras investigaciones en curso. ¿Cómo analiza usted esta situación? Desde mi punto de vista, este allanamiento, comprenderemos o entenderemos todos que obviamente ya a la fecha muy probablemente no existan elementos de convicción que la Fiscalía pueda recabar, porque es
un acto urgente y universal que se llevó a cabo en su momento, para efectos evidentemente de sorprender a las personas que pudieran estar inmiscuidas en un delito para levantar información de utilidad. Entendemos que luego de un tiempo más que considerable, y más aún cuando esta persona ha podido estar procesada durante todo este lapso de tiempo, ya las huellas del delito, las evidencias que podrían estar en su casa a la fecha ya prácticamente serían inexistentes, porque pues, lógicamente la persona se habría puesto a buen recaudo en un momento, y también evidentemente los elementos de convicción que podrían vincularlo con la escena delictiva. Punto de vista, hacer este tipo de allanamientos a estas alturas de una investigación ya no tendrían algún tipo de utilidad. Lamentablemente esto es una actividad que debió llevarse a cabo de manera oportuna, de manera célere y emergente por parte de la Fiscalía, para que obviamente tenga los fines que correspondan. Sin embargo, ya a estas alturas, en punto de vista, no tendría mayores resultados de eficiencia dicho requerimiento de allanamiento. Hace unos instantes ha ofrecido también una conferencia de prensa el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, ¿no? Y él ha dicho que estamos en un momento donde hay una instrumentalización política de la justicia, pero ha ido un poco más allá, ha dicho que es necesaria la reestructuración del Ministerio Público y del Poder Judicial. Me gustaría conocer una opinión sobre ese tema, por favor. En mi punto de vista coincido parcialmente con respecto a esta visión, porque claro, hay algunos malos administradores de justicia, léase efectivos policiales, fiscalía, poder judicial, que parten de la base de que la justicia debe más bien estar a favor de réditos políticos, y obviamente con fines más aún cuando ya estamos prácticamente a la nada, a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales, con lo cual están prestándose para este tipo de utilización del proceso judicial, proceso penal como tal, para obviamente tener algún tipo de mayores ámbitos de réditos políticos. De mi punto de vista no debería ser esa la lógica, sino más bien, como cualquier proceso judicial, debería ser objetivo, debería ser imparcial, autónomo, para que no se puedan no solamente trastocar los poderes, evidentemente, en nuestro Estado, le hace poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, sino que a su vez también se den las mínimas garantías a cualquier persona investigada para que no se puedan, lamentablemente, no solo vulnerar sus derechos fundamentales y humanos, sino que a su vez también todos tengamos esa posibilidad que cuando mañana más tarde nos toque una investigación a nosotros, a nuestros familiares o seres queridos, obviamente podamos tener un debido proceso y que no se puedan llevar a cabo una mala manipulación de los elementos de convicción, o más aún utilizar lamentablemente algunos elementos como allanamiento, como algún tipo de requerimientos o penas limitativas de derechos que no tendrían ningún tipo de utilidad más allá de obviamente evidenciar algún tipo de ineficiencia de la Fiscalía, y a su vez también menospreciar lo que son los estándares internacionales en materia de derechos humanos en una investigación. Eso no debería darse, sería un ataque, un flagelo y una vulneración sobreadelantada a lo que podría, si es que a estas personas le pasan con altas investiduras, a lo que cualquier ser humano, cualquier ser natural en nuestro país podría atravesar si el caso es investigado. No debería tolerarse esto. Ahora, el ministro incluso ha planteado, el ministro César Sandoval, que hay una persecución clarísima contra el expresidente de la República en contraministro de Estado. Como especialista usted en materia procesal, ¿actúa bien el Ministerio Público o hay excesos, cree usted? Referente a Martín Vizcarra, ¿me hace referencia? No, lo que plantea el ministro Sandoval es que hay una persecución política contra el presidente de la República y contra los ministros de Estado actuales. Ok. En realidad no hay una persecución política de ese carácter. Lo cierto y real es que todos hemos conocido de manera pública, a través de medios de comunicaciones, que también han podido hacer una investigación seria respecto a algunos ámbitos de aplicación de delitos de corrupción que ha involucrado la presidenta, que esta estaría lógicamente implicada en ello, y lo válido, lo correcto es que se pueda investigar e inclusive se pueda sancionar. ¿Cuál es el problema? Que hace poco, recientemente, el Tribunal Constitucional ha indicado que se debe suspender las investigaciones y esperar al culmino de la misma para recién tener la posibilidad de que el Congreso de la República pueda, a través de la Subcomisión de Denuncias Constitucionales, tramitar si es que se va o no a investigar a la persona, en este caso a la presidenta. Con lo cual, en mi punto de vista, esto es evidentemente un blindaje que se le ha podido llevar a cabo, porque va a tener la posibilidad de dejar el país una vez de que ya dejó justamente el cargo, para sobre esa base tener desde el extranjero la posibilidad de tener algún tipo de implicancia para que la Subcomisión de Denuncias Constitucionales simplemente archive el caso. Y lógicamente esto va a ser un caldo de cultivo para la impunidad, para la corrupción, que estamos tolerando en todo caso con este pronunciamiento del TC, que ojo, también va a aplicar a los ministros, a los congresistas e inclusive también a los propios miembros del Tribunal Constitucional, con lo cual ese pronunciamiento recién, de mi punto de vista,
sí contempla algunos vicios, no solamente estructurales, en materia de lucha contra la corrupción en nuestro país, sino que a su vez también estaría dirigido a favorecer de manera ilegítima, obviamente, estos altos cargos como es la presidenta de la República. Diría yo que lo que corresponde más bien en estos estándares internacionales es que se investigue, que se recauden los elementos de comisión correspondientes y que obviamente no se limite a la Fiscalía de solamente llevar a cabo la declaración de la investigada y algunos otros elementos de comisión a partir de su estudio de documentos, sino que inclusive se pueda allanar, como se hizo en su oportunidad en el caso Rolex, para que este caso lógicamente pueda prosperar. Pero si ya le van a poner un corset, le van a poner en este caso algún tipo de limitación a la Fiscalía, se entendería, se partiría de la premisa de que lógicamente no quieren que se pueda hallar la verdad, y sobre esa base, desde mi punto de vista, sería un blindaje total a la impunidad. Doctor Aarón Alemán, yo le agradezco como siempre la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amable a ustedes, cuídense, bendiciones, hasta luego. Gracias, conversamos con el doctor Aarón Alemán.